don Renzo Chávez Lescano, como les decíamos, secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas. Renzo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días a ti y a toda tu audiencia en Pro y Contra Digital. Qué gusto establecer contacto y efectivamente nosotros hemos emitido con motivo de los 2 años de Dina Boluarte en el poder este informe en el que damos cuenta de 740 ataques a periodistas y medios durante los 2 años de la señora Boluarte, lo que nos refleja un escenario preocupante por muchos sentidos, pero creo que el principal es que vemos que el actual régimen no está garantizando la protección de la actividad periodística o informativa, que es un pilar fundamental de la democracia. Ahora, Renzo, pero esto se complementa al periodo, ¿se acuerda usted cuando conversábamos por esta actitud de Dina Boluarte de no dar declaraciones, de atacar a la prensa en sus intervenciones? Entonces, es una actitud permanente, no solamente desde la presidencia del Consejo de Ministros, sino también de la presidencia de la República y todas las instituciones del Estado, ¿no? ¿Por qué crees que hay este denominador común en las actuales autoridades desde la presidencia de la República para no solamente atacar a la prensa, sino menospreciar el trabajo? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Claro, Jaime, como preámbulo y en el marco de lo que mencionas, justamente uno de los elementos que relevamos en este informe es que en acumulado la señora Boluarte tiene 200 días sin declarar a la prensa. 95 primero, entre el 5 de abril, que fue cuando salió a dar esta conferencia por el allanamiento que tuvo en su domicilio, y el 8 de julio, que fue posterior a su viaje a China, y desde el 8 de julio no volvió a tener una conferencia de prensa hasta el 22 de octubre, cuando se acumulan los otros 105 días. Entonces, y aquí también voy respondiendo a tu pregunta, lo que observamos es un ejecutivo o una presidenta que no sabe responder a la prensa, porque no da declaraciones, es porque cada vez que sale a declarar o estigmatiza o ataca o es acorralada por las preguntas de los colegas, preguntas fundamentadas en destapes periodísticos, en investigaciones fiscales, y no tiene la capacidad de responder estas preguntas, estos cuestionamientos. Entonces, lo que observamos es esta situación en la que el Ejecutivo, como no tiene una buena relación con el periodismo o con la prensa, o tiene una relación de ataque constante, como es el caso del señor Santibáñez, que es el ministro del Interior, y que es el alto funcionario del Ejecutivo con mayor cantidad de agresiones, de ataques en contra de colegas, con 16 hechos registrados según nuestro informe. Cuando vemos todo esto, lo que observamos es que el Ejecutivo observa el periodismo como un enemigo al que hoy quieres invisibilizar no dándole declaraciones, al que quieres ignorar evitando responder sus preguntas, o al que tienes que atacar estigmatizándolo, desacreditando las investigaciones que hacen los dominicales, que hacen los programas de periodismo de investigación, entre otros. Entonces, vemos que hay esta relación tensa, que ya lo habíamos denunciado antes, eso es cierto, ya recordará Jaime, cuando tuvimos la oportunidad de conversar, habíamos ya planteado este escenario, y vemos que, bueno, los 2 años es el balance de toda esta situación constante, permanente, de ataques, de hostilidad, y llegar al punto de ni siquiera decir, oye, me preocupo porque trabajes bien, por más que tu trabajo sea una actividad fundamental para demostrar que vivimos en un entorno democrático. Ahora, Renzo, no vamos a pedir eso, que agradezcan el trabajo de la prensa, pero, por ejemplo, el tema de Caliwarma no hubiera sido posible sin la información que se dio en diversos medios de prensa, y el gobierno, inclusive, luego de esto, cambió de nombre a Caliwarma, y hoy mismo se sabe que hay diversos detalles que no se conocían y que deberían ser de dominio público. Entonces no vamos a pedir que agradezcan el trabajo de la prensa, las autoridades, los que gobiernan, pero por lo menos un mínimo de respeto, ¿no? Eso es lo que siempre se pide, pero en este gobierno no hay ni siquiera ese mínimo respeto, porque no tenemos acceso a entrevistar de manera, digamos,
ordenada a las autoridades. Entonces, eso también es una agresión, pero por el otro lado viene el trabajo del tema de los Rolex, que muchos consideran que es un tema muy simple, que es anecdótico, pero no lo es porque precisamente se configuran varios supuestos delitos alrededor de ello, y ese es el trabajo. De lo mínimo se tiene que conocer cosas extrañas de lo máximo, ¿no? Entonces, esa situación, esa concepción del trabajo de la prensa es equivocada desde la presidencia de la República y lleva a estas actitudes, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Coincido plenamente contigo, Jaime. A ver, estamos en un contexto en el que, reitero, vemos ataques constantes, ¿no? O sea, en primer lugar, hablemos de la misma presidenta, no solamente el mutismo, sino cada vez que ha salido a declarar respecto a, por ejemplo, los reportajes o las investigaciones que hablan de su hermano, sale a decir, esto es mentira, están desinformando, están distorsionando, tienen una parcialización, ¿no? Lo que dicen algunos ministros, que el periodismo que investiga es un periodismo activista, un ánimo de desacreditar a quienes hacen periodismo de investigación. A ver, los efectos son concretos, tú bien has mencionado, ¿no? Esto de que Caliwarma pase a llamarse Guasimicuna como un resultado de las investigaciones que ha venido desarrollando Punto Final, definitivamente es una evidencia de que se necesita hacer un buen periodismo, más aún en contextos tan difíciles como los que vemos. Pero yo creo que, Jaime, y ahí sí es algo interesante en el análisis, pedirle a un régimen que ha sido denominado como democracia híbrida, pedirle que respete al periodismo o a las libertades, a los derechos y libertades, ya es bastante, ¿no? O sea, creo que no están ni siquiera en la capacidad de entender qué es lo que significan derechos y libertades, qué es lo que significa hablar de un periodismo libre que informa, que construye opinión pública, que contribuye al desenvolvimiento democrático. Es un régimen que no lo entiende simplemente. Entonces, sí, lo mínimo sería tolerancia y respeto al trabajo que realiza el periodismo, pero estamos en un escenario en el que ni siquiera eso vamos a poder observar. Ahora, es importante también, y es la razón de conversar contigo, entre otras cosas, Renzo, que se den datos precisos sobre esta agresión a la prensa, ¿no? No basta decir Dina Boluarte en la ceremonia tal, en la ceremonia castrense, ha lanzado algunos términos de insulto a la prensa, sino los ataques concretos y las formas como ella está administrando los recursos públicos, y es la que finalmente representa a la nación, pero parece que no se da cuenta de esa situación que vive. Entonces tiene actitudes confrontacionales con la prensa que ahondan su impopularidad, ¿no? Y sigue sumando elementos a este contexto, Jaime, porque, a ver, recordemos, ¿no? Primero, y empezando por el último episodio, esto de pedir el nombre a cada reportero y anotarlo en una suerte de libreta de la muerte, ¿no? Con este gesto amenazante y encima con esta confrontación tan irrespetuosa e irreverente hacia colegas. Eso ya nos evidencia un mínimo o nulo debate democrático. O sea, la democracia, recordando estos conceptos y principios tan básicos, es la pluralidad de las voces, es escuchar el poder de este pueblo que tiene diversidad de voces, diversidad de expresiones, diversidad de pensamientos y sentires, y tener la capacidad de llevar ese consenso. Pero ¿cómo se llega a este consenso? A través del diálogo. Un diálogo alturado, necesario, en el que podemos entendernos de tú a tú, en el que podríamos decir, yo no comparto contigo esta posición, la respeto, pero mi posición es esta y buscaremos un acuerdo, buscaremos un punto medio. Ella no está en esa capacidad. Estamos en un plan infantil en el cual si tú me incomodas, yo te insulto, yo te ofendo, yo te desacredito, yo intento perjudicarte. O sea, eso es un berrinche infantil, es un niño que está llorando porque le den la razón y como no se la dan, se mantiene tal con su berrinche. Ahora, Renzo, nosotros hemos escuchado varias expresiones de periodistas y de gremios, de instituciones como la ANP, pero allá me va mi pregunta final. ¿Cuál crees tú
desde la trinchera periodística, desde la dirigencia gremial e institucional, debería ser la actitud de la prensa, no solamente ante Dina Boluarte, sino ante todas las autoridades regionales, provinciales, distritales o funcionarios públicos? ¿Cuál debería ser hoy mismo la actitud de la prensa, Renzo? A ver, creo que aquí y como antesala conviene siempre plantear también la perspectiva autocrítica, ¿no? Porque es cierto de que hay un buen periodismo, has mencionado casos relevantes como el tema Caliwarma, el tema de los Rolex, podemos mencionar más, pero también hay que reconocer que hay medios en los diferentes niveles que también cometen algunos excesos y faltas, ¿no? Eso hay que ser autocríticos, reconocerlo, deslindar y buscar incluso que estas personas que han incurrido, si es que llegan a entrar en razón, puedan de alguna forma corregir, porque al final nos está perjudicando todo el sector. Pero si hablamos del comportamiento que debería tener el periodismo a nivel nacional, regional, provincial, distrital incluso, estamos hablando de que el periodismo siempre está al servicio de la sociedad, de la ciudadanía, de que un periodismo como el que ha hecho, por ejemplo, Radio Estación Guari en Ayacucho, cuyo trabajo conocemos, que ha sido justamente el medio que ha colaborado principalmente con Encerrona en este trabajo de los Rolex, del señor Oscorima, el trabajo que hacen medios como Radio La Decana, como Radio Onda Azul en Puno, que tienen un trabajo constante con la ciudadanía, denunciando aquellas irregularidades que escuchan, que registran, un trabajo como el que tiene Radio Cutibalú en Piura, y así podemos seguir enlistando medios a nivel nacional, a nivel de regiones, que tienen esta visión, que buscan trabajar de cara a un periodismo al servicio de la sociedad, al servicio de la ciudadanía, y que hacen investigaciones para destapar las irregularidades que comete el poder. Pero totalmente, ¿no? O sea, estamos viendo, o sea, necesitamos ese periodismo, Jaime. Perfecto. Renzo, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted, señor, y éxitos en la gestión de defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Muchísimas gracias, ¿ah? A ti, Jaime, a ti y a toda tu audiencia, un saludo fraterno en este día tan importante para la historia del Perú, como es el bicentenario de la histórica batalla de Ayacucho. Un abrazo muy fuerte para ti, toda tu audiencia y quienes estén escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Fue Renzo Chávez Lescano, secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas, conversando